Entonamos un hermoso himno esta mañana por inspiración del Espíritu Santo. Nos lo ministró nuestro hermano Eliezer, 351. ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos pueden? Dijo Cristo. Y mientras entonábamos el hermoso himno, me traslado un poco a esa época en la que justamente Jesucristo caminó sobre la tierra con los discípulos y pareciera que esos discípulos dijeron: oh, sí podemos seguirte, Señor, haznos más santos y danos tu luz. Cada una de las palabras inspiradas en el himnólogo para escribir tienen un sustento bíblico, pero si hiciéramos este mismo cuestionamiento en esta mañana, tal vez la respuesta general es decir, sí podemos. El himnólogo redactó: respondieron los valientes dispuestos. A veces tenemos osadía de la valentía, pero no tenemos la disposición. Sobre todo sabiendo de lo que se viene, pues, por enfrentar. Dice la palabra del Señor en diferentes ocasiones durante ella que debemos de tener valentía, que debemos de ser esforzados, porque la tarea es ardua y es peligroso incluso también el camino. Y dice también: ¿cuántos pueden en la sombra de la muerte y del dolor entregar con fe el alma victoriosos al Señor? Hermano, ser creyente de Cristo no es algo que cualquiera puede llevar a cabo. El apóstol Pablo escribe que ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Tú y yo estamos llamados a tribulación. Angustia. ¿Te sientes angustiado? Estás llamado a ser angustiado, por eso está escrito. Hambre, padeces pues, estás llamado a padecer. Persecución, estamos llamados a ser perseguidos. Peligro, habrá peligro siempre. Espada es igual a muerte. Por eso dice aquí: ratifican los valientes ante la sombra de la muerte y del dolor. Decir sí, entregar con fe el alma. ¿Qué significa entregar con fe el alma? Morir confesando que Cristo es tu Señor, morir confesando que Cristo es tu Salvador. Tal vez con un ímpetu de audacia y valentía es fácil levantar el estandarte y decir: sí podemos, pero debes estar cierto de las implicaciones que tiene este compromiso. El día de hoy vamos a considerar la carta a los Hebreos, lo mencioné del capítulo 5 del 11 en adelante al capítulo 6 hasta 12, y hablaremos un tema muy importante, lo cual es la perseverancia de los santos. Predicamos la otra vez por la noche acerca de algo similar. Pero, amado hermano, ser salvo no es solamente alzar la mano una ocasión en tu vida. Ser salvo no es solamente haber hecho una oración. Ser salvo no es solamente un sinónimo de permanencia. En parte lo es, pero no es del todo.
Ser salvo es un sinónimo de perseverancia. Eso es ser salvo. Por eso dice Cristo en muchas ocasiones que justamente las obras daban testimonio de Él, que los discípulos podrían reconocer a los auténticos maestros a través de sus frutos, etcétera, etcétera, pues. Durante la semana miré una película con mi esposa. Se llama la película Perdido en la montaña. Por allí tal vez usted la puede tener al altar. Trata de un niño de 12 años que fue a una excursión con su padre, justamente con sus hermanos. Pero por razón de su rebeldía y la desobediencia a las instrucciones de su padre, se perdió en esta montaña y permaneció solo, sufriendo, angustiado, hambriento, desesperado, herido, durante 9 días, transformando algo que debería de ser una bella experiencia familiar en una odisea de supervivencia en la montaña más alta de Maine, justamente durante una tormenta. Me llamó la atención, hay un momento en esta película cuando están buscando a ese pequeño que dice, interrogan a su padre y le dice, siempre le he dado 3 consejos en su vida. El primero de ellos es, nunca pierdas la cabeza. Nunca pierdas la cabeza. Dice, lo cual es imposible en mi hijo, porque conozco su carácter difícil, rebelde y recio. Tenía varios hijos. Este hijo tenía una peculiaridad. Escupía enfrente de su madre. No para insultar a su madre, sino como un hábito, pues. Pero ustedes recordarán la instrucción de antaño. Eso era algo inaceptable. Él tenía esta característica. El segundo consejo, busca un arroyo y síguelo. Porque ese arroyo te conducirá a un río. Y en el río siempre habrá personas. Y las personas te ayudarán. Cuando estás solo, necesitas estar acompañado para sobrevivir. Y el tercer consejo es, por más difícil que sea la situación, siempre sigue adelante. Siempre sigue adelante. Esto es algo a lo que Dios nuestro Padre nos llama a todos y cada uno de nosotros. Recuerdo un hermoso canto, ya tiene muchos años que no se entrona, por cierto, que se titula, no sé si se titula así, creo que sí, Algo anda mal, y habla acerca de la experiencia del nuevo creyente. Su nueva vida comenzó como un niño que nació. Todo era nuevo, todo era bueno. Creciste y caminabas por la senda del Señor. Ojo, eras instrumento. No solo caminabas, eras instrumento de su amor. Pero de pronto algo cambió. Ay, olvidé las letras. El fuego llegó, la prueba llegó, tu vida cambió y te alejaste del Señor. Porque es el que paga los platos rotos, ¿eh? Yo.
Cuando algo va mal en nuestra vida, el primero que paga los platos rotos, lamentablemente, es Dios. Y es algo que no debe de suceder. Y te alejaste del Señor, y concluye, arrepiéntete, regresa a tu primer amor. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Había una iglesia, hermanos, de los hebreos, que vamos a considerar en esta hora. Imagina, amado, que eres un gimnasta. Estás haciendo un ejercicio de suelo en una competencia. Has comenzado perfectamente bien, con fuerza, con destreza y con agilidad. Ahora estás justo a la mitad de la rutina y de repente sientes un cansancio extraño. Empiezas a sentir algo de inestabilidad en tus brazos y en tus piernas. Te preparas para el cierre. Una serie de volteretas con las que habrás de culminar con un giro completo. Al girar y comenzar las volteretas te invade una terrible incertidumbre. Realizas tu último salto para intentar alcanzar la altura necesaria para poder dar el giro. Y ocurre algo muy extraño. De repente, en ese momento de dificultad, en ese momento de templanza, en ese momento todo se ralentiza y empiezas a moverte a una velocidad casi de 1 milímetro por segundo, todo lento. No sé quiénes han tenido la mala fortuna de tener un accidente. No personal, lamentablemente lo he tenido en algún momento. Y cuando ocurre, hermano, eso pasa lento. Aun cuando sabemos que en el tiempo real ha sido un impacto súbito, pero en el momento, amado, pasa lento, pues. Espero que nunca te ocurra, pero si eso pasara, lo comprenderás. Todo se ralentiza y pareces moverte muy, muy lento. Mientras asciendes y empiezas a agruparte para dar ese giro, oyes una voz al costado del tatami. El tatami es el tapete donde se ejecutan esas rutinas. Y la reconoces como la voz de tu entrenador que está gritando allí. Lo que imagino con este ejemplo es a la iglesia de los hebreos, a quienes se escribió esta carta. Ellos son los gimnastas de esta imagen y el escritor de Hebreos es su entrenador. Mientras escribe el texto que consideraremos hoy, los está atrapando en el aire, justamente en medio de la voltereta. Si pueden escucharlo y responder a las instrucciones de su entrenador, sin duda caerán de pie, completarán la rutina y muy probablemente incluso hasta alcancen una buena calificación. Pero si no lo escuchan, su incertidumbre y el cansancio puede hacer que se desanimen a mitad de la voltereta, caigan de cabeza y se rompan el cuello. Hay muchos cristianos que se encuentran en situaciones desesperadas porque han descuidado su salvación. Ese es el problema de fondo. Puede tener muchas caras, puede tener muchas circunstancias, puede tener muchas características, colores, sabores o sinsabores diferentes. El problema se encuentra en que has descuidado tu salvación. Este texto también podría estar hablando a ti en esta mañana. Ojalá que puedas atenderlo para que caigas de pie y culmines la vida de fe y obediencia a la que Dios te ha llamado. Porque lamentablemente conozco vidas de muchos que han ejecutado la rutina y en el último giro cayeron. El problema de los miembros de la iglesia
¿A qué nos referimos con atraparlos en el aire? En primer lugar, Hebreos 6:10, me puede seguir allí. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, una iglesia en una condición difícil, pero a pesar de la situación y de la adversidad, todavía allí. Según este verso, aparentemente la iglesia de los hebreos iba caminando bien. Han hecho obras de amor. Además, las han hecho en nombre de Dios, es decir, confiando en Él, y las han hecho para la alabanza de su gloria. Han servido a los santos y le siguen sirviendo. Por eso consideramos que la rutina gimnástica de su vida tuvo un buen comienzo. Solo los jueces más perspicaces, un entrenador muy capacitado pueden detectar el problema que están atravesando justamente en este punto. Pero ahora bien, ¿cuál es el problema? Lo vemos aquí en Hebreos 5, del 12 al 14, nos dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto no suena tan halagador como lo que leímos en Hebreos 6:10, pero pongamos atención particularmente al verso 14 de Hebreos 5. En primer lugar, parecen que esos hermanos no están preparados para escuchar la enseñanza avanzada que el apóstol quiere darles. Les dice, el alimento sólido es para los maduros, pero ustedes no son maduros. Hebreos 5 dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tienes que escuchar el consejo a tiempo. ¿Cuál es la razón de su problema? ¿Por qué? Hebreos 5:14 nos lleva más allá. Dice, no tienen sus facultades ni sentidos entrenados para distinguir el bien del mal. El problema con estos creyentes es que no son muy hábiles para distinguir el bien del mal. Ojo aquí. Hasta parece un poco irrisorio que no puedes distinguir algo tan sencillo como el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto. Escribe el profeta Isaías en el capítulo 5, 20 y 21. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! ¿Cuál es la raíz del problema acá? Estos hermanos han experimentado una especie de desfase en su progreso en esta cualidad. Lo mencionábamos hace un par de domingos. Dios demanda que avancemos, hermanos. No hay mérito únicamente en estar estoico. Tenemos que progresar. Tenemos que avanzar hasta que todos lleguemos, dice la palabra del Señor. Dios demanda un crecimiento. Deberían ser ya moralmente alertas
perspicaces y discriminantes en su lucha contra el pecado y el mal, pero no lo son. Su capacidad de discernimiento parece haber perdido su filo. Continúa Isaías 5:22 al 24. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Los que justifican al impío mediante cohecho, cada quien su vida. Lo has escuchado. Sé respetuoso. Lo has escuchado. Y al justo quitan su derecho. Eres un tal por cual, porque no aceptas aquello pues. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz, dice, como podedumbre. Velo para que lo tengas allí anotado, Isaías 5:23. Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Lamentablemente, lo que profetizó Isaías se ha vuelto una realidad en muchos cristianos hoy en día, los cuales se han desviado llevando su vida en armonía con el mundo, lo cual Dios desaprueba. Santiago 4:4 dice, ¡oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿será ignorado por Dios? ¿Qué dice Santiago 4:4? Se constituye enemigo de Dios. No le resultas indiferente. ¿Por qué se han desfasado? El versículo nos lleva a un nivel más profundo. Hay una frase más en el 5:14 de Hebreos, por el uso. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, subrayo, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿por qué estas personas no son maduras y no están listas para avanzar a una enseñanza más avanzada? Porque sus facultades morales están desajustadas. Porque existe una disposición moral además de la intelectual y al parecer no la tiene. No basta solamente con decir, tengo la capacidad, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tengo la antigüedad. Hay una disposición moral para poder comprender el alimento sólido de la palabra. Su moral es confusa y han perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal, porque lo que es malo ha sido aprobado por ellos, de tal forma que ya no les inmuta aquello. ¿Por qué? Porque no la practican. En Hebreos 5:13 significa que no han tomado la palabra de justicia y no la han practicado. No han comprendido plenamente las implicaciones prácticas y morales del conocimiento que poseen. Esa es la razón por la que no están preparados para la esencia de la enseñanza avanzada. No es el tiempo, no es porque apenas es un nuevo creyente, no es porque apenas tiene meses en el Evangelio, no es porque a pesar de tener años en el Evangelio no se le ha dado la oportunidad. Subraya, porque no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Esa es la razón. Un susurro en el aire. Ahora bien, ¿qué debemos pensar de esto? En Hebreos 6:10 leemos que estos creyentes, en efecto, han trabajado
amado y servido a los santos y además lo siguen haciendo. No son simpatizantes, pues. Son en verdad creyentes, son en verdad miembros, pues, de la iglesia, por llamarlo de una forma. Pero en Hebreos 5, del 11 al 14, leemos que son inmaduros e incapaces de hacer distinciones morales que conlleva la formación y la práctica en la palabra de justicia. El autor lo sorprende en un giro en el aire. Observa ambas cosas, trabajo, amor y servicio. Y ve también, por otro lado, evidencia de negligencia, desvío, falta de práctica. Una cosa le da esperanza de que caerán de pie y completarán la rutina adecuadamente, pero la otra le preocupa, porque podrían caer de cabeza y romperse el cuello. Un entrenador sabe cuando un gimnasta ha estado descuidando su técnica. Observa que se cansan con facilidad. Observa la postura inadecuada de sus manos. Y las ejecuciones de sus ejercicios son desequilibradas. Para el entrenador es evidente cuando el progreso se ha detenido y que las cosas están empezando no solamente a estancarse, sino además a retroceder. Por eso dice la Biblia, muchos primeros serán postreros, pero postreros primeros, lamentablemente, pues. Cuidémonos de aquello. Para el entrenador, amados, es esencial que el gimnasta pueda continuar progresando. Es evidente cuando el progreso se ha detenido y que las cosas han empezado a retroceder. De ninguna manera está este gimnasta listo para realizar algo más avanzado cuando se encuentra en esta etapa. Claramente ha sido negligente en su entrenamiento y ejercicio. Ahora bien, ¿qué podemos hacer al respecto? En primer lugar, realiza un aterrizaje seguro. Hay muchos cristianos que se meten en situaciones desesperadas, en primer lugar, porque han descuidado su salvación, según lo dice Hebreos 2:3. Además, porque se han deslizado o han dejado la palabra, según Hebreos 2:1. Porque han perdido la capacidad del discernimiento, según Hebreos 5:14. Y se encuentran en una situación en la que apenas se aferran con sus uñas espirituales, pero podrían caer en cualquier momento. Dios nos llama en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, subrayo, entendimiento, hermano, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para Él, no para ti, no para mí, no para nosotros. En este punto tenemos a este gimnasta en pleno vuelo a unos 2 metros de altura sobre el tatami, boca abajo, a punto de desorientarse y caer sobre su cuello. Imagina ese instante en cámara lenta porque el entrenador necesita tiempo para decirle lo que dice la Biblia. Y probablemente le grita, encuentra el suelo, se encuentra el suelo. Lo que significa que tengas siempre el suelo a la vista. Si no miras el suelo, estás perdido. Encuentra el suelo. Las Sagradas Escrituras y el suelo de Cristo conspiran para que los santos no se rompan el suelo. Recuerdo la escenografía de EBDB del domingo pasado. Teníamos varios bloques aquí para los niños, pero el de mero abajo
Todos decían algo. Pero el de mero abajo, la base, el fundamento que decía, Jesús. Jesús es suelo, amado hermano. Parafraseando, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, según Hebreos 3:1, o Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es lo único seguro, Él es la roca y Él es el único fundamento. Tenlo presente cuando todo lo demás en tu vida está retrocediendo. Si miras a Jesús, aterrizarás sano y salvo. Él como entrenador sabe que el pánico es el peor enemigo en medio de una rutina peligrosa. Y el pánico proviene de una creciente sensación de debilidad y de incertidumbre. O podríamos decir una falta de seguridad en la vida cristiana. ¿Estás seguro que eres salvo? ¿Estás seguro que si mueres en este instante irás al cielo? ¿Tienes esa certeza? ¿Estás totalmente seguro de que eso ocurrirá? El clamor principal del libro de la carta a los Hebreos, es Jesús es seguro, Dios es seguro, la cruz es segura, el pacto es seguro, las promesas son seguras. Pon tus ojos en las cosas seguras, encuentra el suelo. Eso es lo primero que el entrenador le grita al gimnasta en el aire. Además le grita, levanta las manos caídas. Si no metes las manos, hermano, habrás de darte un buen golpe. Hebreos 2:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. En otras palabras podemos decir, tranquilízate, levanta las manos, dobla las rodillas. El entrenador quiere que primero se oriente, fijando la atención en el suelo, encuentra el suelo, piensa en Jesús, mantén siempre a Jesús en tu vista, pero luego, además, no es que te va a cachar el suelo, pues. Tiene que suceder algo más para que este gimnasta aterrice sano y salvo. La visión del suelo debe de tener un efecto tranquilizador y fortalecedor en el cuerpo. Orientarse en el suelo disipa el pánico. Además genera reflejos, esperanza y agilidad. Eso es lo que el entrenador quiere cuando le grita, levanta las manos caídas, fortalece las rodillas débiles, reacciona al suelo, es lo que quiere decir. El entrenador de las Escrituras, el suelo de Cristo conspiran para evitar que los santos se rompan el cuello una y otra vez. Porque no te servirá mirar al suelo si no metes las manos. Desarrolla patrones de práctica y esperanza. Dice Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la esperanza heredan la promesa. Debemos de considerar estas frases, hermanos. Desarrolla patrones de práctica y esperanza. Practica la fe. Practica la paciencia para tener la esperanza de la herencia. La herencia es la vida eterna. Porque el proceso a la meta está constituido de estos tres eslabones: fe, paciencia y por ende herencia. La fe es fundamental porque conduce a la
perseverancia en una vida de santidad y rectitud. Y esa vida entonces es el camino seguro hacia la herencia. Dice Hebreos 10, 35 y 36, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu fe, porque tiene grande galardón. Es el primer paso, pero dice el 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia, hermano, para hacer la voluntad de Dios. Y escribe el apóstol en algunas cartas para aquellos que pacientemente esperamos del Señor, etc. Es necesario ser paciente. Es parte del fruto del Espíritu. ¿Recuerdas? Amor, gozo, paz. Es necesario, pues. Es el segundo paso. La razón por la que no debes abandonar tu fe es que necesitas paciencia para poder hacer la voluntad de Dios. Y solo la fe nos dará la fuerza para hacerlo. Termina y concluye el 36 para que obtengas la promesa. Es el tercer paso. La herencia que alcanzas es el camino de la obediencia a la voluntad de Dios, fortalecido mediante la fe. Plena certeza de esperanza. Heredar las promesas corresponde obtener la medalla final en la rutina gimnástica o en el paso de tu vida. La paciencia al hacer la voluntad de Dios corresponde a terminar la rutina sin romperse el cuello ni caer de la colchoneta en desgracia. La fe corresponde a esa sensación de estabilidad, confianza y seguridad de que habrás de terminar tu rutina. Así que lo más básico que el entrenador escribe en esta carta es en el verso 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, en plena certeza de la esperanza. Es el anhelo en esta porción que todos, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, es decir, que todos, que absolutamente todos, muestren la misma solicitud. Muestren la misma solicitud. A veces, como dice allí, hasta el fin. Es la palabra de Dios, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Veía entre semana otro video. No sé si lo miraron por allá. Una carrera en Colombia, me parece. Va un pequeño corriendo como que era multidisciplinaria. Va corriendo. No lo sé. A 20 metros de la meta ve que otros lo rebasaron y llegaron a la meta primero que él. Y se desanimó y se detuvo a llorar. Pero ahí al pie de esa cercanía había un par de militares. Y un militar le empieza a gritar: vamos, adelante, continúa, avanza. Y no se movía, pero enseguida siguió gritando, siguió impulsando. Se adhirió otro militar y uno por cada lado y empezó y terminó la carrera. Eso es una victoria para él. Eso es lo que Cristo quiere, que mostremos la misma solicitud, no solamente a veces o no durante la mayor parte de nuestra vida cristiana, sino hasta el fin.
que muramos en Cristo para que podamos tener la certeza de nuestra esperanza, la cual es la vida eterna. Así que la idea central de estos versos 11 y 12 es: quiero que heredes las promesas para que obtengas el galardón. Así que no abandones tu rutina de vida recta y sé paciente. La fuerza para seguir adelante en obediencia, para hacer la voluntad de Dios, es la fe. Es decir, la seguridad de la esperanza que por la gracia de Dios podrá superar la rutina y que la recompensa valdrá infinitamente, muchísimas veces la pena. Es la promesa de Dios. Escribe Pablo a los Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones, esas que te atribulan, las que te angustian, las que te atormentan, las que te tienen casi en la lona, que las aflicciones de este tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Sé ferviente en mantener una fe firme. Busca alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Esto nos lleva a una pregunta más. Entonces, ¿cuál es la receta para alcanzar la plena seguridad de la esperanza? Hemos visto que cuando el gimnasta estaba a 2 metros del suelo, boca abajo, a punto de desorientarse y romperse el cuello, el entrenador le devolvió la esperanza a través de un grito diciendo: mira al suelo, piensa en Jesús. Esa sigue siendo sin duda la respuesta fundamental. Mira a Cristo, mira a Cristo. Hay un himno que dice así, ¿verdad? Cuando estés cansado y abatido, mira a Cristo. No hay más, hermano. No mires a la iglesia, no mires al hermano, no mires al pastor. La clave está en: mira a Cristo. Si te sientes débil, confundido, mira a Cristo Jesús. En primer lugar, el aburrimiento como enemigo de la seguridad. Hebreos 6:12. La alternativa a tener seguridad es volverse perezoso. Ahí sí. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Y amado hermano, es que el ocio es el generador del pecado. Estate un día sin hacer nada y mirarás como tu mente empieza a maquinar cosas. Pero así mira, no hagas nada y verás como tu mente empieza a divagar. La pereza es sinónimo del ocio. Si pudiéramos encontrar un antídoto contra la pereza, también tendríamos la receta para tener seguridad. Y ese antídoto es precisamente lo que nos da Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La fe se fortalece con el uso y muere justamente con el susto o la falta de uso. Cuando dejamos de hacer algo que dominamos, pero lo dejamos de hacer, no lo hacemos igual. No tenemos esa misma capacidad porque no estamos ejercitados. Es importante ver eso, porque esa misma torpeza es enemiga de la seguridad. Número 2, el ejercicio de la fe como antídoto. Parafraseando el texto, podríamos decir: son sordos porque no han entrenado sus facultades con la práctica regular para distinguir el bien del mal.
son sordos porque no escuchan. Esto significa que la fe que afirman tener en la palabra de Dios y en las doctrinas de Cristo no la ejercen con el propósito para el que fue diseñada, es decir, vivir una vida de gozo y en santidad. Todos sabemos lo que sucede a un órgano o a una extremidad del cuerpo que no se ejercita. Se atrofia, se marchita, se pone débil e incluso puede morir. Lo mismo ocurre con la fe. Se fortalece con el uso, pero muere si no la usas. ¿Y para qué fue diseñada principalmente la fe? Para una nueva vida de obediencia gozosa. Obediencia gozosa. Compartimos ese sermón. ¿Recuerdas el título? Obediencia, evidencia de permanencia. Obedecer a Dios es sinónimo de un creyente genuino, de un salvo auténtico. Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció un sacrificio mejor. Por la fe Noé construyó un arca cuando no había llovido. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe Moisés eligió ser maltratado por el propio pueblo de Dios. El órgano de la fe es diseñado para impulsar una obediencia gozosa que no demanda respuesta. Por eso, si queremos que este órgano se fortalezca, si queremos alcanzar plena seguridad de esperanza, debemos fortalecerlo, debemos ejercitarlo. Si ejercitas tu fe, se fortalecerá. Tus facultades morales estarán bien entrenadas para distinguir el bien del mal. Avanzarás hacia la madurez y la plena seguridad de la esperanza te preparará para las rutinas más difíciles que no has sorteado, que tu entrenador te demandará sortear. Lo que llevamos es poco o nada. Debemos estar preparados para lo que viene. Amados hermanos, deseo que este mensaje haya sido de bendición para su vida y que el Señor nos fortalezca a todos nosotros. Que Dios les bendiga. Hermanos, les pido que se pongan en pie para hacer una oración.